Yo quería preguntarte, has hablado antes de lo ideal, que es la afinidad de la pareja. Entonces, ¿a qué te refieres afinidad? Porque hay muchos aspectos. Afinidad sentimental. La verdad es que como no se habla mucho de eso, pues es como que no sabemos a qué se refiere, ¿no? Para mí la afinidad espiritual es algo que nace desde el momento de la creación de los espíritus. Para mí dos almas gemelas son creadas en el mismo momento y de ahí parte su afinidad espiritual. ¿Cómo explicar eso? Con palabras. No sé explicarlo. Pero eso se percibe. Cuando dos personas son afines, es como que hay algo que las empuja a estar juntas, a necesitarse la una a la otra para ser verdaderamente felices. Y eso es un poco difícil explicarlo, ¿no? Los que lo han vivido saben lo que es. Yo diría que cuando una persona no ha encontrado a ese alma afín, siempre hay un hueco en su corazón que no se llena. Y solo cuando encuentra esa relación siente que ese hueco se ha llenado. Pero ¿qué palabras gastar para explicar ese sentimiento? No sabría yo decirla. Yo solo puedo explicar lo que yo he vivido. Yo hasta un momento de mi vida, yo siempre, aunque tenía relaciones de pareja, sentía que ese hueco en mi corazón no se llenaba. Hasta que conocí a la que ahora es mi mujer, que es Juani, que está ahí. Y es entonces cuando yo sentí que ese hueco se llenaba. Y para mí eso lo hacía el sentimiento mutuo que teníamos nosotros y la afinidad del interior. Pero no tengo palabras mejores para explicarlo. Eso cada uno, supongo que experimentando las relaciones que ha vivido, pues podrá comparar, ¿no? Qué sentía por unas personas u otras y qué grado de afinidad ha sentido por unas personas u otras. La afinidad del alma gemela no puede ser llenada por ninguna otra persona. Podríamos decir que es un grado de comprensión, de interconexión muy, muy profundo. Entra todo, no solo compatibilidad, es más que compatibilidad. Es un grado de complicidad, comprensión, conexión, muy profundo. Es como si tú supieras lo que esa persona siente, piensa en cada momento sin hacer ningún esfuerzo, ¿no? Como una conexión que trasciende lo habitual del resto de la gente. ¿Y que una persona solamente por ser afín se podrá enamorar al 100%? Si luchan para eliminar su egoísmo, sí. Porque no por el hecho de ser almas afines quiere decir que vayan a ser felices necesariamente. Tienen que luchar para eliminar su egoísmo. ¿Solo hay una persona afín? Para mí sí, una totalmente. Luego están las familias espirituales, que serían espíritus como con cierto grado de afinidad, bastante fuerte, pero no al 100%. Pero no todo el mundo tiene esa pareja, yo lo llamo la pareja ideal, no todo el mundo la tiene por qué encontrar en esta vida. No, claro. A veces está, a veces no está porque se ha elegido así. Y si se ha elegido no estar es por algo también. Entonces, si te he entendido bien, si tú tienes una relación con una persona, tienes una buena relación, pero no tienes al 100%, y entonces aparece una afín al 100%, Yo soy de la opinión que cada uno tiene que hacer lo que su conciencia y su sentimiento le diga. Yo estaba con una persona, no le deseaba nada malo, pero yo descubrí que no estaba enamorado. Y no le deseaba ningún mal. Y sentía afecto, pero cuando yo descubrí lo que sentía por otra persona, me di cuenta que mantener esa relación como pareja y renunciar a la otra era vivir en contra de mis sentimientos e interpretar un papel. Porque yo no podía darle a esa persona lo que necesitaba como pareja ella.